Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla, que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón en esta guerra, para avivar el pábilo que humea. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia y no calla lo que sabe que da vida. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el amor que te llevó a dar la vida. A dar la vida. A dar la vida. Amados hermanos, que Dios les bendiga. A todas las personas que también tienen a bien sintonizarnos para estos estudios bíblicos que Primera Iglesia Evangélica Bautista presenta por medio de mi persona en esta oportunidad, el pastor Otto Echeverría. Queremos agradecer por tomarse el tiempo de ver esta serie de estudios, los cuales estamos conociendo la vida y ministerio de los 12 apóstoles de Jesucristo, basados en lo que la palabra de Dios nos enseña de los mismos, y mencionar también el libro del Dr. John MacArthur, 12 hombres comunes y corrientes, que nos narra cosas muy interesantes acerca de estos hombres que Dios usó. Repito, el título de este libro es 12 hombres comunes y corrientes. Nos damos cuenta que eran hombres como nosotros, pero que fueron transformados por el poder de Cristo para llevar su evangelio y para poder también con este evangelio alcanzar al mundo para la salvación. Damos gracias a Dios por la vida de esos hombres de Dios, que con todo y sus defectos, que fueron siendo perfeccionados por la comunión con Cristo, nos sirven a nosotros como un ejemplo para seguir. Y en esta oportunidad vamos a estar viendo el personaje o el apóstol Natanael. Y quiero que vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, del verso 43 al 51. Este también vimos parte del mismo la semana pasada en el llamamiento de Felipe, porque el llamamiento de Natanael fue inmediatamente después del Felipe. Dice así el Señor en su palabra, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 43 al 51. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida,
la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado de aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Como vemos, este pasaje es el único pasaje en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el que encontramos referencias con algunos detalles acerca de Natanael. Él es mencionado ya solamente por nombre en los evangelios, en el listado de los apóstoles cuando Jesús los llama, y también en el libro de los Hechos. Aparece brevemente mencionado también como uno de los que andaban pescando con Pedro después de que el Señor Jesús fallece y va a aparecérseles Cristo resucitado en el mar de Galilea. Pero este pasaje es el que nos da detalles, los demás solamente nos lo mencionan, solamente nos dan el nombre de él. Y en base a este pasaje vamos a nosotros a ir viendo, a ir descubriendo cómo era Natanael, cuáles eran aquellas características que este discípulo de Jesucristo presentaba, ¿no? Y nosotros encontramos el nombre de Natanael acá en este pasaje, pero cuando es llamado como apóstol por Cristo, el nombre que se utiliza es Bartolomé. Y es muy sencillo que nosotros pensemos, bueno, ¿por qué Bartolomé y por qué Natanael? Bueno, Natanael realmente era su nombre propio. Bartolomé se refería a ser el hijo de Ptolomé, o Ptolomé como se traducía. Bar es hijo, Ptolomé es el nombre del padre, y era una especie de apellido, y se utilizaba mucho para distinguir a la persona, porque en aquel entonces se utilizaban solo los primeros nombres, pero para saber exactamente de quién se trataba, se decía el hijo de tal persona, Bar, y se agregaba el nombre de la persona. Jesús sería Bar José, Jesús el hijo de José. Natanael es Bartolomé, hijo de Ptolomé, y por eso es que en los evangelios y en el libro de Hechos, en el listado de apóstoles, se le da el nombre de Bartolomé, pero originalmente su nombre hebreo es Natanael. Como vimos en el capítulo anterior, Felipe es quien guía a Natanael para que llegue a conocer a Jesús. Se cree que Felipe y Natanael eran muy buenos amigos, porque cuando usted ve el listado de los apóstoles se encuentran los nombres juntos, y también encontramos que Felipe y Bartolomé, el trato que tienen entre ellos es bastante familiar, ¿no? Así como se menciona también los nombres de Pedro y Andrés, que eran hermanos, o Jacobo y Juan, que también eran hermanos, se menciona también a Felipe y a Natanael. Así es que vamos a ver lo que nos dice la Biblia acerca de Natanael en este pasaje, lo que nos describe. Y algo que es bien interesante es que Natanael, primero, tenía un profundo amor por las Escrituras. Hay un hecho muy interesante
que se nos narra en este pasaje, donde dice que cuando Felipe encuentra a Natanael, lo que Felipe le dice es en el capítulo 1 y versículo 45: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Lo que está diciéndole aquí Felipe es: Natanael, seguramente por lo que yo te voy a decir, tú vas a entenderme de quién estoy hablando. Y vas a entenderme de quién estoy hablando porque tú conoces las Escrituras, porque tú amas la palabra de Dios. Tú vas a saber a quién me estoy refiriendo al decirte lo que te estoy diciendo. Está diciendo Jesús: hemos hallado a alguien a quien tú conoces. Tú conoces la ley de Moisés, tú conoces lo que dicen los profetas. Hemos hallado al Mesías, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Es muy probable que Natanael también haya escuchado las predicaciones de Juan el Bautista, y este anuncio que ahora le traía a Felipe era una especie de confirmación, porque recordemos que el ministerio de Juan el Bautista fue reconocido en su tiempo como alguien que anunciaba la venida del Mesías inmediatamente después de él. Ahora, qué interesante que Felipe no le dice a Natanael: ¿sabes qué? Hemos encontrado a aquel que va a cambiar tu vida, aquel que te va a hacer una mejor persona. No le dice: hemos encontrado a alguien que te va a ayudar en tus problemas, en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas. No, la referencia de Felipe hacia Natanael, de quién era la persona de quien él estaba hablando, son las Escrituras, el Mesías. Alguien con quien Natanael, por la lectura de la palabra, estaba familiarizado de quién se trataba. Y esto es muy importante para nosotros. Es importante porque son las Escrituras las que revelan a Jesucristo. Son las Escrituras las que dan a conocer quién verdaderamente es el Señor. La palabra de Dios, como Juan mismo escribe en su Evangelio, fue dada para que nosotros supiéramos quién es Jesús y para que creyéramos en su nombre. Desde un principio, aquí Felipe le está estableciendo esto a Natanael: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés y de que también anunciaron los profetas. Vamos a ver algo más de Natanael. Segundo, Natanael era un hombre también con prejuicios. Los prejuicios son muy, pero muy destructivos y muchas veces son un obstáculo para que lleguemos a conocer la verdad. En el verso 46, Natanael responde así. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Ven y ve. Esa pregunta de Natanael es bastante malintencionada, si queremos decirlo de esa forma. Es bastante hiriente para las personas que venían de Nazaret. Se cree que Natanael era de Caná de Galilea. Caná era una aldea todavía más pequeña y menos importante que Nazaret. Y bueno, mantenían cierta rivalidad propia de aldeas vecinas, ¿no? Pero también tenemos que entender que las dudas de Natanael eran precisamente por causa del conocimiento que él tenía, porque él sabía que el Mesías vendría de Belén. Recordemos, él no conocía toda la historia de Jesús, de que había nacido realmente en Belén. Él sabía que el Mesías tenía que reinar en Jerusalén, pero ¿cómo alguien viniendo de Nazaret puede ser el Mesías? Si realmente de Nazaret, como el mismo pensamiento que él tenía, no ha salido ni un profeta.
no es una aldea que tenga prestigio de que sus personas ahí son cultas, educadas, conocedoras de las Escrituras. Entonces, entendamos también el por qué Natanael podía pensar de esa manera. Pero recordemos que más que todo se trata aquí del prejuicio que Natanael tiene en contra de las personas de Nazaret. Porque mire, prejuicios han existido siempre, siempre. En Jerusalén, por ejemplo, había prejuicio en contra de los galileos. Por eso es que cuando Jesús se hace rodear de 12 hombres de esta región, dice, bueno, galileos, no es posible. Ahí solo son ignorantes. Y en Galilea misma había también cierto desprecio por las personas de Nazaret. Sin embargo, tenemos nosotros que saber que Dios es soberano. Y como dice ahí Primera de Corintios, en su capítulo 1 y versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Ahora, cuando encontramos este tipo de escrituras en 1 Corintios, se nos habla de que Dios, que en su soberanía, las personas pueden pensar lo que sea de alguien, de alguna persona, por su origen, por su raza, por lo que sea. Pero Dios puede usarla. Dios puede usarla. Si nos damos cuenta, recordando la genealogía de Jesús, se mencionan 5 mujeres, incluida María. Las 4 anteriores que conocemos en el Antiguo Testamento también eran de mala reputación, como lo encontramos en las páginas de la palabra de Dios. Pero notamos que Dios es soberano. En su soberanía, Dios quiso hacerlo de esa manera. Este prejuicio que tenía Natanael le hizo dudar acerca de Jesús, de quién verdaderamente era Jesús. Pero notemos, este era un prejuicio más que todo. Este era un prejuicio que él tenía en contra de alguien que pudiera salir de un lugar que era visto como un lugar despreciable. Los prejuicios tienen un problema. Hace que cerremos los oídos y los ojos a la verdad. No queremos ni siquiera escuchar. Simplemente descalificamos la persona o la institución en contra de la cual estamos ya prejuiciados, y no queremos escuchar razones, no queremos escuchar motivos. Y muchas veces los prejuicios hacen que nos vayamos en contra de la misma lógica humana. Ahora, ¿cuánto más cuando esto se trata de la fe en Dios? Si usted se da cuenta, en los tiempos de Jesús, los prejuicios fueron los que hicieron que la gente despreciara a Jesús, despreciara a sus discípulos, y no lo reconocieron por quién verdaderamente Él era. Porque sus prejuicios llegaron a formarse un concepto del Mesías diferente al que las Escrituras revelaban. Felipe está diciendo algo correcto a Natanael. De este habló Moisés, de este hablaron los profetas. Y Natanael, en su prejuicio, su primera reacción es rechazo. Ahora, en el verso 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo esto: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Un verdadero israelita en quien no hay engaño. Cuando Jesús le dice estas palabras a Natanael, la respuesta de Natanael es: ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Tal vez en su pregunta todavía Natanael, por no saber exactamente quién es Cristo aún, está haciendo la pregunta más con desprecio que con duda. ¿Cómo así? Más como que: Señor, ¿me estás queriendo decir palabras bonitas porque viene de Nazaret y tú sabes que yo conozco las Escrituras y de ahí nada bueno sale y que los de Nazaret para mí no son agradables? ¿Te estás queriendo quedar bien conmigo? ¿De dónde me conoces? Pero la respuesta de Jesús
que es la que va a abrir los ojos de Natanael y que es la que va a demostrar quién verdaderamente es él, es muy importante, es muy clara. Dice: respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Miren, Natanael era un hombre sincero, un hombre que podía admitir sus errores cuando los cometía, un hombre que, cuando a la luz de las Escrituras y a la luz de lo que él escuchaba de las personas, reconocía sus errores de antes, se arrepentía y cambiaba, él lo hacía. Eso es ser de un corazón sincero. Porque mire, recordemos que Felipe le había dicho a Natanael: venid, ven y ve. Cuando Felipe le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno, ven y ve. Natanael, aunque tenía sus dudas, dijo: bueno, yo quiero desengañarme por mí mismo, voy a aceptar la invitación de Felipe. Si era un hombre con prejuicios, pero sin embargo pudo superar algo que muchas personas no superan en los prejuicios, que es el desengañarse por sí mismos. Hay mucha gente que por prejuicios no aceptan la invitación a escuchar el evangelio. Hay gentes que por prejuicios ni siquiera quieren recibir personas en su casa que les vayan a compartir el evangelio. Hay personas que están tan prejuiciadas que cierran sus oídos y cierran sus ojos a la verdad y ni siquiera quieren escuchar maneras de cómo se presenta esa verdad. Natanael no fue así. Acompaña a Felipe y tiene su encuentro con Jesús. Y mire, esas palabras de Jesús me recuerdan las palabras acerca de Job en el Antiguo Testamento, cuando Dios dice que Job era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Dicho de parte de Dios, que Dios no miente, realmente es un testimonio que debe de dejar en claro quién es la persona. Jesús de Natanael está diciendo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Mire, qué interesante los términos verdadero israelita. Jesús no está refiriendo aquí a su raza. Jesús está refiriendo a su fe. En Romanos 9, 6 y 7, el apóstol Pablo dice: no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Y también en Romanos 2, 28, 29 le escribe: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Mire, lo que aquí Pablo escribió nos confirma el por qué Jesús le llama un verdadero israelita. Hay personas que dicen: mire, a mí no me gusta el término verdadero cristiano. ¿Que hay falsos cristianos? Por supuesto, como hay falsos profetas, y hay falsos maestros, hay falsos predicadores. Cuando Pablo se refiere a los israelitas, se está refiriendo como al pueblo de Dios, a los descendientes de Abraham, no por la raza, sino por la fe, porque Abraham es el padre de la fe. Jesús está hablando aquí de Natanael en esos términos. Él verdaderamente es del pueblo de Dios. En él no hay engaño, él es sincero, él tiene un corazón sincero y es capaz de reconocer cuando se equivoca y es capaz de rectificar el camino cuando la guía viene del Señor. Y eso es lo que pasa acá. Entonces, estas palabras de Jesús a Natanael describen que él era una persona
verdaderamente de la fe de Abraham. Y en la respuesta de Natanael, que manifiesta su fe, dice, ¿de dónde me conoces? Le pregunta, ¿de dónde me conoces? Jesús le dice, bueno, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Mire, ese testimonio que Jesús le da a Natanael no está hablando, cuando uno lo lee por primera vez o no ha leído mucho el pasaje, piensa que Natanael estaba sentado en una higuera leyendo las escrituras en el momento en que Jesús lo encuentra. No. Recuerda que es Felipe el que lo lleva a Jesús. Ahora, Jesús es como Dios, es omnisciente y omnipresente. Natanael era un lector de las escrituras. Dedicaba tiempo a leer la palabra de Dios. En aquellos tiempos, la manera más, agradable, mejor ambiente para leer las escrituras era alejarse un poco de la casa donde habitaban, porque la casa consistía en un solo cuarto. Por lo regular ahí se cocinaba, ahí se dormía y todo. Y se salían al patio donde habían árboles, y la higuera era un árbol muy común que proporcionaba muy buena sombra. Y muchos tenían la costumbre de sentarse al pie de una higuera, bajo su sombra, para leer las escrituras. Seguramente es una práctica muy, muy constante en Natanael. Porque cuando Jesús le declara esto, que él lo había visto en esos momentos de leer las escrituras, Natanael responde de una manera categórica: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esto nos habla de una fe, y es lo tercero que quiero que veamos: la fe vehemente de Natanael. La fe venció su prejuicio. La fe fue más que las ideas preconcebidas que él tenía acerca de la gente de Nazaret. Su respuesta a Dios revela su verdadero carácter. Al principio se maravilló de lo que Jesús había dicho de él y dice, bueno, ¿de dónde me conoces? No. Aquí todavía estaba la duda, bueno, ¿quién es este que me está hablando? Que está diciendo esas cosas de mí. No. Y él no estaba dudando de lo que Felipe le había dicho, pero Natanael tenía algo bien interesante. Él quería asegurarse por sí mismo y tener una fe genuina. No era que no recibiera el testimonio de su amigo, pero debía de creer por sí mismo. Y las escrituras fueron clave, el conocimiento de ellas para que él reconociera quién era Jesús. ¿Sabe? Cuando Natanael declara esto de Jesús, encontramos que desde un principio Natanael ya sabía quién era Jesús. No sabemos si fue el único, pero es de quien se nos habla de una manera clara que desde el comienzo él reconoció a Cristo, quién verdaderamente era el Señor. A los otros les tomó un tiempo, les tomó algunas experiencias con Jesús, pero Natanael desde un principio tenía esa fe que estaba basada en lo que las escrituras le habían enseñado, en lo que la palabra de Dios le habían enseñado. El Evangelio de Juan en su totalidad se escribió para probar que Jesús era el Hijo de Dios. Eso dice Juan 20:31. El propósito del libro de Juan es probar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Desde el comienzo de su Evangelio, el apóstol Juan también escribe acerca de la deidad de Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cada punto del Evangelio de Juan está diseñado para demostrar que Jesucristo es Dios. Pero Natanael lo sabe desde su primer encuentro con Jesús. Natanael no necesitó un libro entero. Natanael necesitó las escrituras del Antiguo Testamento para saber que ahí se daba a conocer quién era aquel que estaban esperando, el Mesías. La familiaridad de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento se ve claramente en la respuesta a Jesús
tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Una declaración categórica que manifiesta una fe genuina y que está basada en lo que Moisés y los profetas habían declarado para llegar a conocer a Jesús. Por eso es que también más adelante Jesús a sus oponentes les dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Lo que dice aquí de Natanael confirma las palabras de Jesús. Natanael escudriñaba las Escrituras y Natanael llegó a encontrar que ellas daban testimonio de quién es Jesús, al punto de declarar: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le responde en el verso 50: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Por supuesto que la declaración de la higuera es importantísima. Es lo que abre los ojos a Natanael para que se dé cuenta quién es Jesús. Es lo que Dios usa para traer a esa fe a Natanael. Pero Jesús le dice algo bien interesante: cosas mayores que estas verás. Lo que Jesús le está diciendo: Natanael, creíste por lo que te acabo de decir, pero vas a caminar conmigo y vas a darte cuenta de cosas mayores que estas. Vas a darte cuenta. Y Natanael, que fue uno de los apóstoles, caminó con Jesús y por supuesto que vio cosas mayores que lo que hicieron fue confirmar y aumentar la fe que desde un comienzo él ya había declarado en la persona de Jesús. ¿De quién era Jesús? El Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le dice en el verso 51 finalmente, y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En Génesis 28 se nos narra la historia de Jacob, quien tuvo un sueño, y en el versículo 12 dice que una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí los ángeles de Dios que subían y descendían. Las palabras de Jesús hacia Natanael hacen referencia a este pasaje del Antiguo Testamento, pero Jesús es la escalera, porque de él descienden las bendiciones de Dios para esta tierra. Él es quien comunica al hombre con Dios y a Dios con el hombre. Él es Dios el que nos lleva a la presencia de Dios. Jesús es la escalera que conecta el cielo y la tierra, porque vino para llevarnos al Padre. Y Natanael se dio cuenta desde un comienzo, desde el mismo primer encuentro con Jesús. Él pudo darse cuenta de quién verdaderamente era Jesús de Nazaret, el hijo de José, y lo confesó y vivió para servirle como uno de los 12 apóstoles. La Escritura no nos dice acerca del final de la vida de Natanael. Se cree que fue sacrificado y hay dos versiones de las mismas. Unos dicen que fue puesto, colocado y amarrado dentro de una bolsa y lanzado al mar, y otros dicen que fue crucificado. Independientemente de la forma en que Natanael haya muerto, de lo que sí podemos estar seguros por la tradición que nos lo escribe los libros de historia, es que fue un hombre que dio su vida por predicar el Evangelio. Se cree que llevó el Evangelio a Persia y a Armenia, y ahí fue donde él finalmente entregó su vida por amor a Cristo y por amor a su obra. Así es que aprendamos de este hombre. La mayoría de nosotros, cuando nos hablan de Jesús, en un principio podemos tener nuestros prejuicios, pero no dejemos que los prejuicios hagan que hagamos oídos sordos
o que cerremos los ojos a la verdad. Recuerde que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si usted todavía no es un creyente, siga escuchando palabra de Dios hasta que llegue a decir lo que dijo Natanael de Cristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Rey de Israel. Y no solo de Israel, sino que de todos. Así es que Natanael es un gran ejemplo también de que cómo las Escrituras pueden guiarnos para que lleguemos a darnos cuenta de quién verdaderamente es Jesús, el Hijo de Dios, el único que puede llevarnos al cielo a través de la fe en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Que Dios bendiga su vida. Sigamos adelante, sigamos estudiando las Escrituras, sigamos conociendo más de lo que la palabra de Dios nos enseña, y en particular en esta serie de estudios de aquellos hombres a quienes Dios usó como sus ayudantes en el comienzo de la iglesia para compartir las buenas nuevas de salvación. Y aprendamos de ellos, aprendamos a que en las manos del Señor podemos ser útiles para su reino. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu bondad y por tu amor, y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a que hagamos siempre tu voluntad. Padre, que seamos fieles, estudiosos de tu palabra, para conocer de ella lo que necesitamos saber de ti cada día, y de esta manera poder ser útiles en tu reino. Nos ponemos en tus manos, amado Dios, y te damos gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que ese estudio haya sido de bendición para su vida, que la gracia de Cristo sea con usted y con toda su familia. Que el Señor le bendiga grandemente. Una fe así, parecida a ti, Sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el amor que te llevó a dar la vida. A dar la vida.